módulo 1, dale la vuelta desde la experiencia. Mejorar la experiencia de los pacientes y familiares que sufren un incidente crítico. Como ha dicho Velasco, es una de las prioridades del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos. Y no hay otra forma de mejorar esa experiencia que escuchándoles, que dándoles la voz, ¿no?, a familiares y a pacientes, ¿no? En definitiva, eso es lo que vamos a hacer con este módulo, que va a estar moderado por José Sesmero, que él es enfermero del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Este módulo está patrocinado por ISDE y les dejo con José. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Agradecer a esta preciosa tierra y en su nombre al hospital el que nos acoja y a todos los miembros del proyecto y, por supuesto, a ustedes y a los miembros de la mesa que me acompañan. Yo soy José Sesmero, soy enfermero, soy profesional, soy paciente, soy familiar de pacientes también. Soy en casa el que nunca tiene tiempo, para mis amigos el que trabaja el fin de semana y para mis compañeros uno de los locos de la humanización, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, bueno, como ya bien nos ha dicho Pilar, la mesa es de pacientes. Yo creo que todas las mesas, al fin y al cabo, se trata de pacientes, pero en esta con más concreción. Y por comenzar, les voy a pedir un favor a todos ustedes, aun corriendo el riesgo de que a estas horas sé exactamente lo que voy a hacer, y es que les voy a pedir que cierren momentáneamente los ojos. No es una coña, cierren ustedes los ojos. Quiero que se imaginen ustedes mismos cumpliendo el mayor objetivo que se han planteado en su vida, llegando a alcanzar ese objetivo por el que todos luchamos. Ya están ahí, han sufrido, han hecho todo el trabajo por llegar ahí, han conseguido sus metas en la vida, están situados y de repente abren ustedes los ojos y están en una UCI. ¿Pueden abrirlos? Adiós. No, olvídense del objetivo, olvídense de su vida. No, ya sé que se les ha hecho imaginar, pero olvídense ustedes, están en una UCI. Todo aquello por lo que han luchado se ha parado, se ha roto en un momento, se ha borrado. Salen ustedes y todo lo conseguido ha quedado atrás. Ya no es importante, ya no me dejan continuar con ello. Con lo cual vamos a empezar de nuevo con las limitaciones que todo esto supone. Y de esto va precisamente la mesa que tengo hoy el gusto de presentar. Para comenzar, les voy a presentar a Raúl Dávila. Él es paciente, expaciente, experto en recursos humanos, como él propio me dice, experto en todo lo relacionado con las personas y las organizaciones. Tuvo en julio de 2011 un accidente que le llevó a un ictus isquémico, del cual seguro él va a contar más, y miembro de ASEM, de Freno al Ictus, bloguero, y además ha escrito un libro que se titula El ictus, si tú crees que puedes, puede que puedas. Y no voy a avanzar nada más porque yo creo que va a ser Raúl el que nos ponga sobre su caso. Atención al francés, se va de dos recortes, disparo. Lucas Ibar con 20 años, por
corre con el español Beto Azul por el segundo podio. Buen arranque también por parte. Good pull there for the yellow bib of Konstantin Schad, who was the #1 qualifier in this quarterfinal. No, that's Baumgartner all the way to... Baumgartner contacted with Lucas Eguibar, and Baumgartner goes... Hay momentos en los que la vida te pone a prueba, momentos en los que todo da un giro, en los que te replanteas cada paso que te ha llevado hasta donde estás. Es ahí cuando no ves la salida, solo te queda pelear. La mayoría dejan de luchar, se conforman con lo ordinario y abandonan sus sueños, empiezan a morir por dentro. Y luego están los luchadores, aquellos que no tienen límites, que lo arriesgan todo y llegan hasta donde nadie ha llegado antes. Que la vida es dura, hermano, eso ya lo sabemos. En especial tú, que si fuera fácil todo el mundo lo haría. Que el camino está lleno de piedras y que caeremos muchas veces, una tras otra. Pero del mismo modo nos levantaremos para seguir adelante, como lo hice yo, como lo harás tú. Nadie va a luchar por ti, nadie va a luchar por ti, nadie va a luchar por ti. Esfuérzate, no mires atrás, hay que apostarlo a todo, siempre un paso más, un minuto más, una carrera más, un entrenamiento más, un esfuerzo más. Y ahora quiero que agarres a tu sueño, así como tú soñaste que yo hacía realidad contigo. Y mírame, aquí estoy. Estamos juntos en esto, tú con tu lucha y yo con la mía. Diferentes batallas pero un mismo objetivo. Más rápido, más fuerte, más lejos. A mí la vida me ha dado una segunda oportunidad. Esta es la tuya. Mira hasta dónde has llegado. Mira dónde vas a llegar. ¡Pelea! Hermano, esto no ha hecho más que empezar. La costumbre que tengo de andar y no de estar fijándome en el micro. Bueno, muchas gracias al proyecto UCI. Esto para mí es una oportunidad. Me decían antes que si me daba miedo hablar de entre 250 personas, el día de presentación de mi libro fueron 160, con lo cual eran unas cuantas menos, pero ya eran bastantes personas. Entonces, obviamente este vídeo lo traigo porque la historia de Nico Eguibar es muy similar a la mía. Yo tuve un incidente de moto, que no accidente, como bien dijo José. Yo es que domino incidente porque, bueno, fue una circunstancia que puede ocurrirte en la vida y de repente se te cruza un coche por el medio, saltas despedido de la moto, yo me incorporé, tranquilicé al que tuvo el incidente conmigo y meses más tarde, en el puente de Toralla, los que no sois de aquí de Vigo, a lo mejor no suena, es una isla que hay justo enfrente a la ciudad de Vigo, hay un puente que une la isla con la que es la ciudad y cruzando ese puente perdí el conocimiento. Vino una ambulancia a buscarme, recupero, el médico que me atendió en aquel momento diagnosticó como ictus, pero lo tachó, diciendo bueno, y después tuve que volver
hasta 3 veces seguidas a urgencias. Y bueno, la fortuna que tuve que cuando me hicieron la resonancia magnética, la persona que me hizo, el médico que me lo hizo, había sido un médico que había pasado por el puente de Toralla el día que yo tuve el incidente, me caí con mi hijo. Bueno, pues me pasa este tema, entro, como le dije a Gaby en su momento, yo no tuve la gran fortuna de entrar en la UCI, yo soy un bicho raro dentro de UCI. Bueno, pues me despierto en el hospital, no me acordaba de mis hijos, y ahí los tenéis, que son disculpar, es el motor de mi vida. Me ayudan día a día a intentar ser un poquito más humano, y yo tengo una definición de la suerte, que es el saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. La suerte no es aleatoriedad, es saber cuáles son tus recursos. Cuando sufres un ACV, lo más importante, y esto lo digo para todo el mundo, quien lo haya sufrido, quien lo vaya a sufrir, porque nadie está exento de poder sufrirlo, lo más importante es la actitud que tenga cada persona. El proceso de recuperación no es que sea lento, es mucho más lento de lo que todos imaginamos. Tú puedes tener un tema de corazón, un tema de una lesión de brazo, que puede llegar a fastidiarte, pero el cerebro es la parte del cuerpo humano que, por suerte, y si alguno de los médicos que tenemos en esta sala me dice que sí, que levante la mano, porque estaría encantado de que alguien me explicase cómo funciona realmente el cerebro. Claro, yo de repente me despierto en el hospital y no me acuerdo ni de mis hijos. Mi hijo mayor es hijo de mi primera mujer. Obviamente yo tenía la obligación judicial de pasarle todos los meses una pensión. Mi mujer actual, que sí me acordé de ella, me dice, ¿quién es Beltrán y Carlota? Mi respuesta fue inmediata. No sé, respuesta no verbal, sino... así, es que así ando y estoy más cómodo. Muchas gracias. De forma verbal, no era capaz de verbalizar, entonces le dije, no sé. Claro, ponernos en situación. Un niño que había sido el motor de mi vida y de repente desaparece. Claro, el volver a recuperarse, eso no es tan sencillo. Es un trabajo de lucha continua. Hay que tener mucha resiliencia, como decía hoy Macarena en su exposición fenomenal. Tienes que tener ese tema. El proceso no es me cambio de la noche a la mañana, no, es un proceso muy largo. Yo tardé 2 años y medio en empezar a coordinar las cosas. A día de hoy, casi 7 años después, me veis y la gente me pregunta, ¿pero tú tuviste un ictus? Pues sí. No puedo, tengo una serie de lecciones, yo no he podido volver a dar clase como daba antes. Sí me he reinventado porque he conseguido escribir un libro. Yo nunca había escrito un libro antes. Pero claro, en ese proceso de asunción de la responsabilidad dije, vale, tú has pasado por un proceso X y empecé a escribir. Yo tengo un blog que ahora lo cerré, entre comillas, que es Ictus Raúl. Es mi nombre y el ictus, para que la gente no se volviese loca. Entonces, en ese blog yo iba redactando lo que al final acabó siendo mi libro. Claro, yo de repente el blog lo empecé porque yo le pregunté a un amigo mío, lo que decía Macarena hoy en el taller, hay que pedir ayuda. Yo lo hice desde un principio. Yo he tenido la gran fortuna de estar rodeado de un entorno, aparte de mis hijos y de mi mujer, que luchó como una leona, y siempre he estado rodeado de gente muy positiva. La gente de AIDIPE, yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación Española de la Dirección de Personal, yo estoy en la Junta Directiva de la Asociación Gallega, de AIDIPE, que está aquí en Galicia. Tenemos un congreso, en el cual vino Macarena el año pasado, que es el Congreso de la Felicidad, que todo el mundo nos decía, estáis locos, ¿cómo vas a mezclar trabajo y felicidad? Porque si eres feliz en el trabajo, vas a ser mucho más eficiente. Entonces, claro, son cosas que dices tú, ¿y por qué? Después también tuve muchísima fortuna de que Alento, al igual que Gaby, cuando leyó, bueno, Gaby, toda la gente del equipo de UCI, cuando leyeron mi libro, dijeron, es que esto es lo que nosotros queremos. Claro, la gente de Alento, que es una asociación de gente con discapacidades cerebrales, me vieron el tema y dijeron, apuesto por ello también. Y después, otra pata más, que fue un antiguo cliente mío que a día de hoy es mi amigo. O sea, un cliente que yo le hacía temas de consultoría de organización,
aparte de la Escuela de Negocios, en la cual estoy muy vinculado y sigo relativamente cercano a ellos, no puedo dar clase, pero sí estoy metido en su día a día, pues esta persona que es CENOR, no persona, sino una organización que se dedican a la venta de electrodomésticos, pues fueron los que pusieron el dinero para mi primera edición del libro. Yo quería hacer el libro, pero claro, necesitaba recursos. Entonces, ¿por qué esas cosas me vinieron de nuevo hacia mí? Porque obviamente yo siempre pienso de forma positiva. O sea, hay que pensar en tú ganas, yo gano. No hay que pensar en yo voy a ganar y tú a lo mejor puede que ganes algo. Yo intento siempre juntarme con gente que suma, que vamos a mayores. Entonces, en ese sentido, perdonar, el camino que he tenido ha sido duro, sí, pero lo que sí ha sido también, ha sido un camino muy enriquecedor. Y si os digo la verdad, si alguien me pregunta si repetiría el tema, os diría que sí. Mira aquí. Hoy puedo decir que tengo un libro que dentro de unos días va a salir su segunda edición. En la primera edición fueron 450 ejemplares. Tengo en mi casa 40 nada más. Y lo presenté el día 14 de diciembre. Estamos a día 23 de mayo. Creo que 450 ejemplares para un novel en el tema de escribir libros, pues creo que mal no está. Entonces, yo he conseguido, si me dice alguien, ¿y volverías a sufrir un ictus? A ver, inicialmente no, pero si tengo que sufrirlo, hay que hacerlo, me da igual. El proceso que yo seguí con la neuropsicóloga fue brutal, fue la que realmente me hizo que me diese cuenta de lo que a mí me estaba pasando. A mí cuando Laura Méndez, la neuropsicóloga que me trató a mí, me preguntó, Raúl, ¿de qué va tu tesis doctoral? En ese momento fui consciente de que no era capaz de hacer nada. Eso fue al cabo de 3 semanas de haber salido del hospital. En ese momento yo me quería morir. Dije, mira, que mis hijos, si me dan dinero por el incidente que tuve, que se lo queden ellos. Yo no quiero nada. Pero claro, el día a día, como te despiertas, necesitas una actitud. Entonces yo decía, ya que estoy despierto, voy a hacer algo. Yo cada día que me despierto, doy las gracias por el simple detalle de estar despierto. Yo tengo compañeros de ADIPE que me dicen, tú es que eres la resiliencia con piernas. Yo no me enfado. ¿Puedes esto? No, pues veremos de otra forma. Yo ejerzo mucho de gallego. Aquí en Galicia tengo la costumbre, que no se sabe si subes o bajas. Pues yo lo llevo a práctica. Entonces, yo encima disfruto con estas cosas, de dar conferencias, de hablar de la historia. Entonces, si tengo que volver a hacerlo, pues volvería. Si puede ser sin sufrir los efectos del ictus, muchísimo mejor. Ya está. Aparte que, bueno, el ictus en mí fue como la tercera circunstancia muy dura en mi vida. Yo había, justo unos años antes de sufrir yo el ictus, bueno, un año antes de haber sufrido el ictus, murió mi primera hija, que tuve también con mi mujer actual. El proceso fue brutal. Fernández Sastre, que es un médico psiquiatra de este hospital, que lo raro es que no hubiese venido, porque normalmente suele venir a estas cosas, me decía, y en mi libro habla, escribe mi libro, hay una parte de mi libro que he obligado a que mis conocidos pusiesen de cómo era Raúl antes del ictus, cómo fue durante el ictus y cómo fue después. Entonces, Fernández Sastre me dice, claro, con Raúl teníamos un conflicto muy grave. Una persona que estaba diagnosticada por los médicos con TDAH y sufre un ictus. Es una locura. Los que sois médicos os sonará el tema. Claro, y al final salió por donde él quería salir. En algunas sesiones que yo tenía con él, me decía, pero es que esto no es socialmente aceptable. Me parece perfecto, pero tengo razón. Me dice, sí. Dije, pues ya está, dejémonos de mentir. Y eso es un poco también lo que hace UCI, lo que hace la humanización. ¿Que tenemos que centrarnos en el paciente? Está claro. ¿Que cuesta dinero? Ya lo sé. ¿Pero qué queremos? ¿Curar a la gente o queremos que las cosas sean rentables? Entonces, juntando el tema de hagamos lo que realmente somos buenos, o sea, yo siempre le digo lo mismo a la gente, cuando te formas en algo, fórmate en lo que sí sabes. Tus carencias tienes que minimizarlas cuando tú engrandeces tus fortalezas. Porque si te dedicas a formarte en aquellas debilidades que tienes, puedes llegar a deprimirte. Porque obviamente el esfuerzo es mucho mayor. Vale, entonces, yo
tengo 3 frases de una persona que a mí me hubiese encantado haberla conocido en vivo y en directo, pero la historia dijo que Séneca naciese unos cuantos siglos antes que yo. Pero alguien que con mucho sentido común ya decía cosas en esta vida, decía: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. O sea, si tú nunca tienes un problema, es malo, porque obviamente no sabes lo que cuestan las cosas. Yo tengo mucha gente que está, entre comillas y con perdón, deprimida. Mira, el que estés enfadado no significa que estés deprimido. O sea, son cosas muy diferentes. En 3 tiempos se divide la vida: el presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso y el pasado cierto. Algo que tenemos que tener muy claro, algo que me gusta mucho el proyecto UCI, están haciendo una guía de vida en la UCI. Claro, cuando yo como familiar dejo a mi padre, a mi hermano, a mi mujer en un hospital, dejo una persona con una serie de características. Cuando me lo devuelve, los médicos hacen bien su trabajo, pero no es la misma persona que era el día anterior a la entrada en el hospital. Y me da igual quién tenga UCI o no. Entonces, en ese sentido, también tenemos que tenerlo todo el mundo muy claro. O sea, la gente evoluciona. Entonces, el libro si quien lo quiera comprar, me mandáis un correo electrónico o a través de mi blog, y se puede hacer, o a través de UCI, si es que Gaby me deja utilizar el tema lo ponéis en Twitter y ya está, y yo os lo envío. Ahora estoy intentando meterlo en diferentes librerías. Yo la semana que viene, con perdón de la publicidad, voy a estar en la Feria del Libro de Orense, apareceré también en la de Vigo y en la de Redondela, y bueno, pues en ese sentido. Y bueno, muchísimas gracias, y esta es mi experiencia. Si os ha valido para algo, yo me quedo satisfecho. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a Raúl Dávila. Y es, vamos, un ejemplo de resiliencia, como él mismo nos decía. Os voy a presentar a los próximos ponentes. Ellos son José Antonio Vilán y Ángeles Álvarez, son pareja. Y bueno, José Antonio es vicerrector de transferencias de la Universidad de Vigo, profesor e investigador, y Ángeles actualmente pues se dedica a hacer la gestión de las empresas que ambos tienen en cuanto a dedicación profesional, ¿verdad? Un poquito obligada por las circunstancias, pero bueno. En marzo de 2016, pues José Antonio se ve involucrado en un incidente múltiple en el que, bueno, pues un conductor atropella un pelotón de ciclistas en el que él iba. Algunas personas fallecen en el accidente o como consecuencia del accidente, y él sobrevive, y ambos pues nos van a relatar cómo ha sido esta experiencia. Hola. Bueno, es la primera vez que hablo en público. Para mí fue muy difícil venir aquí y hacer esto porque, a ver, el que está acostumbrado a hacer estas cosas es mi marido, pero yo no. Entonces, bueno, simplemente os voy a contar mi experiencia como familiar. Mi marido, pues en su tiempo libre, hacía de ciclista, salía los sábados por la mañana y los domingos por la mañana. Este sábado fue pues como otro día cualquiera, él salió por la mañana diciéndome: ay, me voy, qué tarde es, que llego tarde y estos se van y después a ver quién los pilla. Porque bueno, era un grupo de semiprofesionales, de gente que andaba muy bien. Bueno, yo me quedo toda tranquila en mi casa. A eso de las 11:10, que eso sí que me sorprendió, la rapidez, mi hija mayor, que estaba en Coruña, me manda un mensaje al teléfono preguntándome si su padre había salido a andar en bici. Le digo que sí, me dice: mamá, es que no te has enterado. Hubo un accidente tremendo, un señor que atropelló a unos ciclistas, que uno se murió, que se escapó. Bueno, empiezo a llamar a mi marido, claro, yo toda tranquila. Empiezo a llamarlo por teléfono, no me coge el teléfono, pero bueno, eso era algo muy normal en él, porque lo llevaba siempre sin voz y no me hacía ni caso. Pero empiezo a llamar a su compañero fallecido. Y él sí lo cogía, o sea, era la típica persona que lo llamaba, si a la primera ya me pasaba con mi marido. Los llamo, nada, no me cogen. Ahí me empiezo a poner un poco nerviosa,
Llamo a la Guardia Civil de Bayona, me preguntan cuál era el nombre de mi marido, se lo digo, me dicen que no es el fallecido, pero que no tienen datos de los accidentados. Bueno, sigo llamando, pero al mismo tiempo ya me voy vistiendo y digo, bueno, pues si esto fue en Bayona, yo me voy para allá con el coche, ya los encontraré, ya veo qué pasa. Estuve llamando todo el rato hasta que el teléfono de Diego me lo cogió una enfermera de urgencias, Marisa. Me acordaré su nombre toda la vida. Yo la llamo, me coge, me dice que quién es, me dice que están llegando los heridos a urgencias al Álvaro Cunqueiro y que si por favor puedo subir y puedo avisar al familiar, o sea, a la familia de Diego. Digo que sí. No me lo podía creer, por supuesto. Llamo a la mujer de Diego, Carmen, no sabía ni cómo decirle, la pobre estaba haciendo una empanada. Me acordaré todavía, me dice, nena, estoy aquí haciendo una empanada. Digo, bueno, vale. No le dije nada, porque yo sabía que algo grave había pasado con Diego, porque me preguntaron si lo podía identificar. Llegamos a urgencias, esto os lo cuento desde mi experiencia primera, y espero que la única, porque nunca me vi involucrada en nada tan grave. Yo llegué a urgencias, nos estaban esperando en la puerta de urgencias. Yo entré, esta mujer estaba allí en la puerta, se identificó, me dijo que mi marido acababa de entrar, que estaba identificado. Me acompañó a una sala de, pues no sé, no sabría decir ni dónde, una salita, una especie de sala grande. Allí estaba el resto de los familiares de los otros ciclistas, a los cuales yo no conocía. A mí me sorprendió todo el proceso, me sorprendió pues el trato, me sorprendió porque vinieron enfermeras, auxiliares, celadores a ofrecernos, pues nos ofrecieron de beber, nos trajeron bebidas. Nos trajeron incluso bocadillos, si necesitábamos algo, si necesitábamos llamar. Yo hasta ese momento estaba muy tranquila porque yo sabía que el fallecido no era mi marido. Entonces yo, para mí, claro, yo lo que pensaba era, bueno, claro, este hombre atropelló al que falleció y los otros pues se caerían y yo encima pues pensando, le va a caer una bronca, porque claro, imaginándome pues que tendría, no sé, una rozadura, un brazo mal o una pierna mal o tal. Pero me empecé a... Cuando empezaron a pasar las horas, y bueno, venían continuamente, eso sí, a decirnos que no nos podían decir aún nada, que estaban trabajando con ellos, que los estaban estabilizando y que tan pronto los médicos pudieran decirnos algo, que ya nos avisarían. Pero claro, entre una cosa y otra pasaron 5 horas, porque yo entré en urgencias a las 12 y a las 5 subí a la UCI. Nos subieron a todos a la UCI. Entonces nos dijeron que allí los médicos nos irían llamando y nos irían dando información. Subimos a la UCI, allí nos recibió, pues me imagino que un médico a cada familiar. A mí me tocó Santiago, me acordaré toda la vida de su cara también, porque, o sea, sí que está allí, que lo estoy viendo. Me dijo, en ese momento, no me acuerdo de lo que me dijiste, porque yo estaba... no sé, como en shock. Yo sé que me empezó a decir algo de que mi marido pues iba a perder un brazo, la pierna no sé qué, el ojo no me acuerdo qué, los riñones tal, los pulmones no sé cuántos. O sea, yo solo miraba para él y yo me acuerdo que solo te decía, pero puedo verlo, puedo verlo. Él me decía, tenemos que bajarlo rápidamente al quirófano porque... no puede estar más, porque bueno, perdía mucha sangre, le habían puesto sangre y no recuperaba, el brazo derecho lo tenía pues sin pulso, no tenía... Bueno, entonces bueno, me lo dejaste ver, que me acuerdo perfectamente, que me dejaste entrar un segundo a verlo. Yo lo primero que pensé, tan pronto entré allí y vi a mi marido, dije, estos se han confundido y este no es mi marido. Pero bueno, yo me quedé calladita, me dijeron, sí, porque es que estaba destrozado, o sea... destrozado, irreconocible. Yo me acuerdo que yo lo veía y yo decía, no es, nada. Nos fuimos para afuera, la operación pues lo bajaron a las 5 y hasta las 11 de la noche no subió. Me acuerdo que me dijiste que había sido un éxito en lo del brazo, que tan pronto le habían colocado, más o menos, el hueso, que había vuelto a circular el riego sanguíneo, entonces que bueno, que bien. Y yo, bueno, vale. Y sí, lo que me acuerdo es
de que yo cada vez que entraba en la UCI, pobre, yo no sé si te tocaba a ti siempre darme las malas noticias, porque yo iba toda esperanzada y claro, y esto era, bueno, ha pasado de hoy, y tú me decías, bueno, a ver si pasa esta noche, ha pasado hoy, vale, yo llegaba por la mañana, bueno, ya pasó, no pasó nada, y me decías, sí, pasó esta noche, pero le falló, pues yo qué sé lo que me decías, es que no me acuerdo qué me decías, te lo juro, no me acuerdo. Yo sé que todas las noticias malas. Lo que sí me acuerdo es, pobre hombre, que yo pensaba, porque él se ponía a contarme todo lo que le fallaba a mi marido y yo me quedaba viendo para él y me caían las lágrimas solas. Y yo le veía la cara y decía, este hombre no sabe dónde meterse. Porque era muy duro tanto para él como para mí y yo lo notaba. Vamos a ver, lo que sí, mi experiencia allí en la UCI fue, por supuesto, no solamente me atendía Santiago, sino que me atendía más gente, pero bueno, el recuerdo más fuerte mío es de él por eso, porque siempre era el portador de las peores noticias. Sí, me cuadraba así. Luego, por ejemplo, yo llegaba por la mañana, las enfermeras, todo el mundo, todo el personal, tanto las enfermeras como las auxiliares, siempre tenían, cuando yo llegaba, ese detalle, ¿no?, de decirme, oye, hoy pasó muy buena noche, hoy no tuvo fiebre, ¿eh? Me acuerdo Lola, que aparte a mí me hacía mucha gracia, porque me veía y me decía, está estupendo, Gelu, está estupendo. Y yo lo veía y decía, bueno, si ella lo dice, será así, pero siempre me decías, está estupendo, está estupendo. Y para mí, claro, esas cosas, pues que me dejasen un ratito más con él, que me dijeran, pues eso, que él estaba estupendo, que había pasado muy buena noche, que no había tenido fiebre. A mí eso me daba, pues, esa sensación de, bueno, va a salir de esta. La verdad es que sí, salió. Me acuerdo cuando me dijiste que le ibais a quitar la sedación, que lo siguiente sería que se despertara. Bueno, yo me fui tranquila para mi casa. Al día siguiente no se ha despertado. Y yo te decía, ¿y eso qué significa, Santiago? Me dijiste, pues es muy malo. Si no se despierta es muy malo. Yo decía, bueno, vale. Ahora me río por no llorar, porque fueron unos momentos durísimos, durísimos. Sí me acuerdo que el día siguiente que llegué, no estabas tú, estaba Mélida y me dijo, mira, tu marido intenta ya abrir los ojos. Ven, 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 que ya intenta abrir los ojos, verás, verás. Entonces sí, pasé, ella lo movía, le decía, José Antonio. Él no abría los ojos, pero bueno, después sí tuvo un momento que los abrió. Yo le hablé, claro, y él me decía, solo me dijo, hola, con una voz. Y digo, bueno, vale. Entró la doctora y dijo, José Antonio, ¿tú conoces a esta mujer? ¿Quién es? Y él así, con esa voz que tenía de ultratumba, dijo, es mi mujer, como diciendo, me una pregunta. Pero, por ejemplo, nada más, no se acordaba de absolutamente nada más, no movía nada, salió de la UCI. Yo para mí, claro, yo pensaba, lo van a sacar de la UCI y yo lo veía tan mal, pero bueno, subimos a planta. La verdad es que en planta muy bien. Una gente estupenda, por eso no me han pagado por venir. No puedo decir nada malo porque en planta nos pusieron en una habitación a él solo, lo cual yo lo agradecí un montón porque estaba muy mal, muy mal. Y yo no me quiero imaginar si tuviéramos que haber compartido habitación. Mi desesperación era tremenda porque casi no hablaba, no se movía absolutamente nada, no reconocía nada. Fue muy duro, muy duro. Para mí, las visitas del doctor Castaño, para mí era, pues yo veía el cielo abierto, porque claro, era la persona para mí de referencia, fue quien lo operó. Después, por ejemplo, las enfermeras me ayudaban un montón, lo que habéis comentado antes de la humanización. Por ejemplo, mi marido se ponía súper nervioso si venían a hacerle las curas, a lavarlo y me mandaban salir. O sea, era algo que lo llevaba fatal, se ponía muy nervioso y nos metemos mucho con él, ¿no? Por eso, porque su frase era, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Y se pasaba el rato diciendo, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer?
porque era la única persona que él tenía pues, de referencia, de conocido. Entonces, pues llegó un punto que la enfermera, a la cual estoy muy agradecida, me decía, bueno, tú no te importa quedarte. Digo, no, a mí no. Entonces yo me quedaba con él mientras le hacían las curas y él se estaba más tranquilo. Luego, lo que sí, por ejemplo, echaba yo de menos era, al estar en planta, que pues cada día venía un traumatólogo distinto. Entonces, claro, no podía coger esa confianza como si fuera siempre la misma persona. El neurólogo y el neurocirujano me pasaba lo mismo con ellos. O sea, cada día venía una persona distinta. Y yo eso sí que eché en falta eso, ¿no? Que fuera siempre la misma persona, pues a mí me hubiera dado muchísima más confianza si hubiera sido pues siempre el mismo. Por lo menos tú puedes preguntarle y siempre te atiende la misma persona y tienes cierto, no sé, coges empatía con esa persona y te da confianza, muchísima confianza. A mí eso sí que lo eché de menos, mucho, que no fuera siempre la misma persona. Yo, claro, entraba el médico por la puerta para adentro y me decía, soy el traumatólogo. Y claro, pues por supuesto no conocía a mi marido, no conocía su historial, tenía que ponerse a ver todo el historial y qué le había pasado y en qué punto estábamos. Con el neurocirujano me pasaba un poco lo mismo y entonces, claro, por eso mi Dios era el doctor Castaño, que claro, venía, lo había atendido a él desde el principio del principio y sabía lo que le pasaba. ¿Qué más os puedo contar? Empezó la rehabilitación, empezó con un chico que estaba de sustitución, un fisioterapeuta que se llama Carlos, un encanto de hombre. Luego ya nos cogió Javi. Desde luego en la UCI estaba Ricardo, que es el fisioterapeuta de la UCI, amigo nuestro ya para siempre jamás. Nosotros, la verdad, no podemos, mi marido no se acuerda, pero sí por los detalles todos que yo le he contado, no podemos decir nada porque nos facilitaron todo. O sea, no puedo dar detalles porque a lo mejor están prohibidos y queda mal, pero a mí sí me facilitaban la labor de estar, yo estaba con él todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Él tenía unos procesos de fiebre pues que no se sabían ni por qué no. Cada vez que lo intentaban pues mover, incorporar, pues tenía una fiebre altísima. No sé, no tenían explicación para la fiebre. Simplemente me decía que bueno, que estaba pues todo su cuerpo estaba muy machacado y eso era la reacción normal. Lo intentaban mover y pues se le disparaba la fiebre, pero aparte se ponía fatal y no había forma de bajársela. Ahí sí que venía un médico internista, que ese sí, pobre, venía siempre venía el mismo. Después teníamos también las enfermeras, por ejemplo, que yo es que solo puedo hablar maravillas de ellas. Las velas son dos partes distintas. Entonces, por ejemplo, las que lo trataban a él, si la semana siguiente estaban en otra parte, yo me acuerdo perfectamente de que venían por la noche si él tenía un proceso bastante grave de fiebre, bastante fiebre alta y tal, se debía de comentar entre ellas, porque luego por la noche, antes de irse a su casa, venían a verlo y le decían, ¿qué, José Antonio? Hoy diste la vara, ¿eh? Nos dijeron que hoy estuviste pachucho, tal. Y él, sí, no se acuerda de nada de eso, ni se acuerda de nadie. Teníamos un enfermero también en la planta que aparte se metía mucho con él, porque decía, uy, los ingenieros, esos no tienen ni idea, porque hacen unas cosas, no sé qué, pero luego, sin embargo, pobre hombre, cuando estaba en su turno y a él se le disparaba la fiebre, venía y no sabía ni qué hacerle, o sea, no sabía qué hacerle, venía a cada momento. No sé, luego cuando nos tuvimos que ir para el Meixueiro, nosotros íbamos un poco, se fue para rehabilitación, nos fuimos un poco, porque claro, yo desde luego como estaba tan a gusto aquí, tan a gusto, yo decía, a ver ahora que me esperan el Álvaro, o sea, en el Meixueiro. Nos fuimos y la verdad, muy bien, él se fue para allí para rehabilitación. Allí empezamos, mi marido estuvo ingresado aquí en el Álvaro Cunqueiro 1 mes y medio, en el hospital del Meixueiro estuvo otro mes y medio. Allí también estuvimos súper arropados, el trato fue cariñosísimo, yo lo digo siempre. Cuando nos fuimos del Álvaro, Dios mío, no me sale más que el Álvaro Cunqueiro.
Cuando nos fuimos del Meixueiro, mi marido se fue para una clínica privada, se fue para la Goodman, para Barcelona, y allí estuvo 3 meses ingresado. Y para mí el cambio fue brutal, porque yo me fui con él. Y yo siempre se lo digo a todo el mundo, fue irnos del Meixueiro para la Goodman fue pues como cuando tú estás en casa de tu abuela, que te permite todo, que te da mimos, que te hace la comidita que a ti te gusta, y de repente te vas para un internado, pero para un internado duro. Entonces, el trato ese que teníamos, que yo me acuerdo que venían a buscarlo por las mañanas para ir a rehabilitación, en silla de ruedas, claro, venían las auxiliares, y yo me acuerdo que todo era, a ver, cariño, ¿no desayunaste? A ver, ¿estás acabando de comer? No te preocupes, venimos más tarde a buscarte. Y todo era corazón y cariño, y qué guapo estás hoy, y qué bien te veo hoy, y anda, que hoy, cuánto anduviste. Nos ponían pues el andador para que diera una vueltita. Entonces, bueno, todo era, pues anda, que ya te he visto, hoy, qué bien vas. O sea, muy arropados, con muchísimo cariño. Y claro, nuestro cambio después fue brutal, brutal. La verdad, a mí me hubiera encantado que aquí nosotros tuviéramos algo así, como la Goodman, porque sitio tenemos, profesionales tenemos, porque aparte de ser, solamente nos hemos encontrado con gente muy profesional, pero sobre todo muy humana. En este caso, por lo menos, a mí me ha tocado así. ¿Qué más puedo deciros? Yo, desde luego, pues eso, cuando mi parte más dura, que fue aquí, y sobre todo mi parte más dura, que fue pues en la UCI, con todo esto que os conté de Santiago y sus noticias todos los días, yo, desde luego, todo esto no lo hubiera podido llevar si no fuera pues por una persona muy especial para mí, que aparte pues ejerce de mi madre, de mi hermana, de mi amiga, es mi confidente y lo es mucho, mucho, mucho mi familia, es muy importante. Y es Ana Estevez, que está ahí delante, haciéndome unos gestos rarísimos. Ella era pues la que después yo le decía, Ana, es que no me acuerdo qué me ha dicho Santiago, me ha dicho todo cosas, y ella me decía, bueno, tranquila, que voy a preguntar yo. Y siempre que tenía pues cualquier tipo de problema, de cualquier tipo, que yo no entendía, que cualquier cosa, siempre recurría a ella, y era ella pues la que me echaba ese capote tremendo. Y ahora sí que, como ya estamos en la parte del Meixueiro, de eso mi marido sí que se acuerda. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Gelu, por abrirnos tu corazón y darnos tu testimonio. Y vamos a pasar, por último, a Miguel Paz. Miguel Paz, que hace ensayo periodístico y escribe artículos, es novelista, es poeta, ha ganado el 6º certamen de poesía Creadores por la Libertad y la Paz de la Fundación Alberto Jiménez y Cerril. Tiene una última novela publicada que es Todos los últimos días grises, y que tras un paso por la unidad de cuidados intensivos, pues como no podía ser de otra manera, su oficio le ha llevado a escribir el poemario Oración de la Nega Fiebre. Bueno, pues yo creo que lo que queda va a ser él perfectamente el que nos pueda definir y contar más. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, José. Muchas gracias a los miembros de la UCI, a Gabriel, a Macarena, que he tenido la oportunidad de escuchar esta mañana en un taller magnífico. Bueno, por brindarme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y, bueno, pues relatarles esta modesta experiencia, ¿no? Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que unos años después de que me dieran el alta de un Guillain-Barré, pues iba a estar aquí con ustedes y encima en un hospital que se llama Álvaro Cunqueiro, ¿no? Bueno, el primer Nadal que leí yo en mi vida fue precisamente de Álvaro Cunqueiro, El hombre que se parecía a Orestes, y es para mí una obra inolvidable, ¿no?
Bien es cierto que para quien nos hemos vuelto un poco hipocondríacos, estar rodeados de tantos miembros del sector sanitario siempre genera cierta inquietud, ¿no? Pero valga esta pequeña broma para decir que, bueno, que estoy realmente emocionado de estar hoy aquí con ustedes, ¿no? Tal día como hoy, mi médico de cabecera me diagnostica lo que habla de su competencia profesional, un Guillain-Barré. Yo lo abordé ya fuera de consulta, en el pasillo. ¿Qué te pasa?, me dijo, y literalmente le dije, no lo sé, pero estoy muy jodido. Y con eso, con lo de estoy muy jodido y un martillo, me diagnosticó el Guillain-Barré. Todavía veo la expresión de cierto asombro. Era muy joven, imagino que sería una residente, de la doctora cuando le dije eso del... Bueno, probablemente le dije lo de Guillet, porque yo me quedé con lo de la marca de las cuchillas de afeitar, pero bueno, cuando le dije lo del Guillain-Barré, ella me miró con cierto asombro, ¿no? Yo creo que si le hubiera dicho que me habían diagnosticado pelágra o escorbuto así, no hubiera manifestado tanto estupor. Que, por cierto, durante bastante tiempo yo asocié el nombre del síndrome a un solo médico, ¿no? Y luego, tiempo después, descubrí que eran dos, ¿no? El Monsieur Guillain y Monsieur Barré, que, si me equivoco, me corrigen. Por lo visto, diagnosticaron por primera vez la enfermedad en los albores del siglo pasado, ejerciendo de médicos en la Legión extranjera, en los desiertos de Argelia, todo muy literario, y a los que me imaginé durante mucho tiempo, todavía hoy, pues con su kepis, con su casaca entorchada, con su bigote imperial, metiéndole el termómetro en el culo a un pobre legionario, ¿no? Bueno, como podrán ver, tengo una cierta capacidad de fabular, efectivamente, me dedico, entre otras cosas, aunque no vivo de eso, a escribir. Y cuando salí de la UCI sí me propuse escribir, y de hecho empecé con una novela breve, pero fui incapaz. Al final tuve que recurrir, y yo nunca había escrito poesía, y lo hice vomitándolo en unas semanas, a escribir mi primer poemario, ¿no? Oración de la negra fiebre. Luego, con el tiempo, algunos amigos poetas me han dicho que eso ocurrió porque con la poesía no puedes mentir. Y no me refiero a la ficción, ¿no? Sino que el poeta tiene que escribir con las tripas, ¿no? Tiene que escribir a corazón abierto, a tumba abierta. Bueno, valga la expresión en este foro, ¿no? ¿Por qué este título de Oración de la negra fiebre? Fue otro amigo escritor el que me dijo, Miguel, yo leyendo este poemario tuyo me ha parecido leer una plegaria, ¿no? Una oración. Ninguno de los dos somos creyentes, y digo esto con absoluto respeto a quien lo es. También es verdad que muchos médicos me han dicho que hay más creyentes a las puertas de un quirófano que a las puertas del Vaticano, pero en cualquier caso, yo sí tuve que admitir que sí había algo de plegaria, y a mí me había costado mucho buscar el título. Había pensado en alguien boloso del nido del cuco, pero joder, alguien lo había cogido ya. Bueno, lo del nido del cuco lo digo como metáfora de lo que puede ser una UCI, ¿no? Me había costado elegir el título y de repente él me abrió un poco los ojos, ¿no? Con esto de la oración. Y bueno, tuve que admitirlo en todas las cosas porque el primer verso, la primera palabra en el primer verso, en la primera estrofa del libro, es templo, que es a lo que yo asociaba al hospital, con todas sus oscuras resonancias, la palabra templo mientras estuve allí, ¿no? Y dice así, dicen así esos primeros versos. Templo del dolor, viento tiznado de harapos, presagio lacerante, rumor hosco de noches. Lo que pasa es que la cabra tira al monte y, bueno, como mi experiencia de novelista se tenía que reflejar de algún modo, y es verdad que el poemario tiene como un cierto hilo argumental, ¿no? Tiene un inicio, bueno, pues lo que llamamos un nudo y un desenlace, aunque un poco más ambiguo. Y de hecho el primer poemario es la llegada del paciente, es decir, de mí, al hospital, ¿no? Y dice así. No soy el único paciente. Una chica con el pelo color trigo se oprime el estómago. Un hombre con asma solloza en silencio. Madres con niños, los ojos de los niños caramelos de fiebre, susurran plegarias. Una monja y un anciano de comisuras tristes. ¿Qué hago aquí?, me pregunto. La sala, una luz de bufandas, de sombreros, de fiebre y de soledad. Rostros absortos de mansos y crédulos. Mi nombre a última hora de la tarde. Doy cabezadas. No contaba con la voz recia y vibrante del auxiliar. Agotado, el último enfermo exhala un suspiro. En la luz de la consulta, biombos como huesos, persiste, sofocada, una tubiedad de crisálidas. Bueno, versos en un hospital, bendita locura, ¿no?
como os decía, bueno, el poemario sigue hablando de lo que sucede, ¿no? Más adelante se recogen las primeras sensaciones sombrías, esas emociones presagiosas que te entran en la primera semana cuando estás en planta, ¿no? Y eso hace referencia, o eso refleja el poema número 6, que empieza así. El mal, poco importa su título, tetraparesia flácida, afasia, desmilenización progresiva, la macabra poesía de Hipócrates. El mal, primero en las piernas, luego el torso, las manos, sube a mi boca, mi voz se desvanece en un trémolo frágil. Inmóvil y mudo, larva rígida en el molde de su ataúd. Así es como me siento, así es como me ven. Las horas pasan con violenta pereza. Coreografía de pabellones fríos, eco de pasos blancos. Me agazapo en el silencio, ignorando su murmullo. La resignación de quien sabe que su carne será explorada y hendida hasta la saciedad, hasta la ofensa. Pero algunos de ustedes igual se preguntan qué temas se pueden abordar en un poemario sobre una experiencia semejante, ¿no? De hecho, yo en los últimos días de la UCI, cuando ya podría, solo podía mover la cabeza, no tenía voz, cuando ya podía articular una palabra, le dije a una autora, yo sobre esto voy a tener que escribir algo y tal, ¿no? Y recuerdo que ella, con buena intención, me dijo, pero ¿escribir sobre qué? Sobre esto, ¿no? Y como señalando un espacio lleno de desolación, sobre las máquinas que tienes detrás, ¿no? Las máquinas, ¿no? Las que me salvaron la vida. Bueno, me viene a la memoria una escena de la película El sentido de la vida, de los Monty Python, que les recomiendo vivamente, en la que un grupo de médicos entran en un cuarto de un paciente al que ignoran y se ponen ahí a hablar de las máquinas, ¿no? Y el médico que va guiando al resto les dice, y aquí os voy a enseñar la máquina del 1.000.000 de libras. Y dicen todos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Esta. ¿Y qué es lo que hace? Hace pi. Bueno, pues eso era lo que oía yo, ¿no? Aquella discoteca infernal detrás de mi espalda, pi, gong, tal. Bueno, me salvaron la vida, ¿no? Pero cada vez que alguien entraba, lo que hacía, en lugar de mirarme a los ojos, era quedarse hipnotizado delante de aquellas máquinas infernales. Pero claro que se pueden abordar temas en un poemario sobre una experiencia así, ¿no? El primero, el más esencial, el de la soledad. Limpiadoras nocturnas, cadenciosas, bultos esquivos y blancos. Los pacientes golpean con sus alianzas el níquel de las camas. Paños fríos me voltean la almohada para aliviar el calor. Calor póstumo, mechas de sebo, salmueras, almizcle. Pocas cosas más tristes que un viejo descalzándose en el lecho de un hospital. Ensopado en un sudor amargo, mi propio sudor, perfume árido y lento, pasan las horas, temblor de fiebre, de noche, pudor nocturno de sábanas lentas. Los ancianos, en el filo de la cama, pugnan con su dolor. La noche se refleja en sus ojos, como el bigote lánguido de un cadáver. Y yo hilvano lamentos que no se pueden oír. No me dejéis solo, no me dejéis solo. ¿Cómo se combate la soledad de una UCI? Pues creando relatos fantásticos, haciéndose a uno mismo promesas excéntricas. Yo me juraba y perjuraba que si salía de allí vivo me compraría un camión de vino y invitaría a mis amigos a disfrutarlo en el pueblo. Y uno se salva también mediante algo muy simple, que es la música. Como pude, como os comentaba, no podía hablar, me las arreglé para que, bueno, mi hermana, que tenía un reproductor de MP3, pues me grabara un montón de canciones que yo había descargado ilegalmente de internet, que tenían un montón de CDs, etcétera, ¿no? Se lo supliqué que me las grabara, ella no entendía muy bien cómo hacerlo, bueno, la mujer lo consiguió, ¿no? Y aquella música, yo tenía cientos de canciones, aquella música pues probablemente evitó que yo enloqueciera, ¿no? Bueno, no del todo, porque en un mal día una de esas canciones entró en bucle. Y claro, yo estaba allí, ¿no? Bueno, con mi taparrabos como Jesucristo, ¿no? Con el MP3 como un camafeo en el pecho, ¿no? Y aunque pasaban por ahí muy de vez en cuando algunas personas, pues yo intentaba decirles, hostia, que llevo un rato escuchando la misma puta canción, ¿no? Pero no me hacían ni caso, ¿no? Con tan mala suerte que aquella canción ni siquiera era una de las que yo había elegido, sino que era una
que había quedado grabada, las que tenía mi hermana. Una que dice, seré tu amante bandido. Joder, no tengo nada en contra de Miguel Bosé. Gracias, gracias. Esto es cierto, ¿eh? No, es cierto todo lo que les estoy contando. No tengo nada en contra de Miguel Bosé, pero yo creo que deberían estudiar esto porque ahí se crea un nuevo síndrome, ¿eh? El síndrome del bandido, porque yo acabé cerca de estar rayado, ¿no? Pero bueno, no, este hombre no tiene la culpa de lo que me pasó a mí, ¿no? Solo faltaba. Esta soledad, curiosamente, es la que te lleva a anhelar la presencia de otros enfermos, ¿no? ¿Quién me lo va a decir a mí? Que yo, pues como todos, ¿no? Aspiras a que te metan en una habitación con una sola cama, ¿no? Y sin embargo, ahí en la UCI, pues yo anhelaba la presencia de otros seres humanos, ¿no? No veía a nadie, estaba mi voz. Y sí me acuerdo de alguien, un campesino, era un campesino, no sé qué, no lo vi, ¿no? Era un hombre de Ponferrada, se había desvanecido en su pueblo, bueno, pues lo habían llevado allí y durante el tiempo que estaba, el hombre cuando se despertaba, recuperaba la consciencia, se quería arrancar, bueno, eso que les ponen ustedes a los pacientes, y eran todo gritos, le acababan poniendo correas, ¿no? Y el hombre, pues cada vez que despertaba, quería irse, ¿no? Y yo por dentro pensaba, se llamaba Manuel, digo, Manuel, joder, lárgate, hazlo por ti y por mí, ¿no? Por todos y tal. Y eso me hace, era un poco... Bueno, como ven, recurro al humor, en aquel momento no tenía ninguno, por supuesto, porque bueno, cuando uno ve con retrospectiva las cosas, como diría Macarena, hay que hacerlo desde el humor, ¿no? Me estaba hablando de este hombre, ¿no? De Manuel, que me hizo pensar tiempo después, y ahora vuelvo a Alguien voló sobre el nido del cuco, en el jefe indio al final de la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, cuando arranca de cuajo la bañera, abre una ventana, si no la han visto, por favor, bájensela, rompe la ventana y después de haber practicado la eutanasia con Jack Nicholson, yo era Jack Nicholson, claro, pues se fuga, ¿no? Y se va hacia los campos de Canadá. A ese enfermo anónimo, que al que yo nunca llegué a ver, le dediqué un poema, el poema 19, a él y a todos los enfermos, ¿no? Que dice así, es un poema como los demás, sombrío y triste, como no podía ser de otra manera. Imaginar otros enfermos sarnosos, tullidos, melancólicos, aquellos cuyo cráneo mondo evoca las lunas blancas y silentes de Urano. Imaginar su desesperanza, su desdicha, su miedo torvo e infantil. Imaginar a sus madres, a sus esposas, hojeando revistas, cogiendo el móvil, mirando ansiosas por la ventana. Un enjambre marchito de polillas muertas, lienzos devastados donde no porfía la luz. Imaginar otros enfermos hundiendo sus ojos, una tinta que ennegrece labios, manos, espaldas trémulas, pieles curvas, como si al imaginarlos fuera ellos en la sombra, también yo. Imaginar otros enfermos en la limosna tardía de la oscuridad. Los poemas también reflejan pues, bueno, otras cosas como el dolor, que para mí en mi caso era insoportable. Yo estuve lúcido a los 30 días, estuve 2 meses en planta de 30 días en la UCI y yo estaba siempre lúcido y con unos dolores de la de Dios. Bueno, eso hizo que yo me fijara en los turnos, no era lo mismo que te moviera un celador o un auxiliar que otro, yo les tenía puestos motes, nombres, ¿no? Si veía a Schwarzenegger decía, ¡buf! Mal, ¿no? Se veía a Frankie, bueno, es que era un hombre que tenía las mejillas, las sienes un poco hundidas y se parecía a Frankenstein, ¿no? Y yo se veía a Frankie, respiraba aliviado porque yo sabía que me iba a voltear mucho mejor, ¿no? Y así iban pasando mis días en la UCI. Así, y viviendo en una sensación de desorientación temporal, espaciotemporal fuerte y de irrealidad, ¿no? Hay un poema que tuvo la generosidad, Gabriel, de rebotar por ahí, que habla de algo que me sucedió allí. No lo voy a leer, es el más breve del poemario. Así, bueno, también de paso, si les interesa, pues lo pueden adquirir, ¿no? Es el poema número 15, pero bueno, quería hablar de lo que sucedió, ¿no? Yo una noche, no sé qué hora sería, ¿no? Las 2, las 3 de la mañana, no me acuerdo. Y en aquella penumbra helada de la UCI, oí decir, hombre, no con voz tan lúgubre, pero oí decir a un auxiliar o a una enfermera, ¡se ha muerto el 25! Yo abrí los ojos aterrado, miré el número de mi box, vi que era el 15 y dije, joder, tío, de la que te has librado y tal, ¿no? Y luego pensé, hostia, qué mal estás.
al cabo de un par de minutos, ¿no? Por haber pensado todo aquello. Bueno, se ha hablado aquí también de la situación post, ¿no? Hospitalaria y tal. Bueno, claro, uno se lleva muchas escenas, imágenes, rostros. Bueno, además yo es que a mí menos el ginecólogo me fue a visitar todo el mundo y tal. Y bueno, recuerda rostros, la mayor parte de los profesionales excelentes, a pesar de todo lo que he contado. Esto me sucedió en León, pues si hay alguien de León y luego quiere que hablemos. Y recuerdo de la de Los Ángeles, no sé si tengo tiempo para contar una anécdota, la voy a contar. Yo una vez, mi mujer me iba a ver, la mujer yo estaba desesperado y una vez la hice llorar, no sé, yo qué sé, que le transmití, ¿no? Como diciendo, estoy harto y tal, lárgate de aquí, ¿no? Y luego al cabo de una hora pensé, tú eres un... ¿Qué has hecho, tío? Y no sé qué. Bueno, se lo dije a una enfermera, y le dije, oye, bueno, se lo dije, con un abecedario que teníamos allí y tal, ¿no? Tienes que llamar a mi mujer y decirle que la quiero. Y lo hizo, joder. No la he vuelto a ver, pero yo aquí la bendigo a esa enfermera, ¿no? Lo hizo, llamó a mi mujer y la dijo que yo la quería y tal, en fin. Lamentablemente había otras personas por allí que no deberían estar trabajando en una UCI, no deberían, ¿no? Personas que convierten ya una situación de por sí, hombre, pues dura en una película de terror, y lo digo así, ¿no? Tal cual. Entonces yo lo que no entiendo, no sé si aquí en Vigo se hace, es que no se pase un cuestionario de evaluación, aunque sea mínimo, a los pacientes, ¿no? Si estás 3 días, uno más corto, y voy a ir más lejos. Si tú tienes un tío o una tía, 3 meses, un cliente 3 meses en tu hotel, en tu barco, en tu hospital, 3 meses, y eres el gerente de ese hospital, tú tienes que llamar a ese tío y decirle, siéntese por favor y hábleme durante 15 minutos de lo que ha sido su experiencia, ¿no? Y esto lo lanzo aquí. Bueno, gracias de nuevo. Lo lanzo simplemente como una sugerencia, ¿no? Bueno, ya voy acabando. Para librarme de esas imágenes que decía, de esas historias que uno va arrastrando cuando ya está en casa, pues yo recurrí a una cosa que le llamo, a pesar de que soy un ser bastante racional, que le llamo casualidades felices. Bueno, ¿qué es una enfermedad? Pues un azar maligno, ¿no? Como lo que te pasó a ti, ¿no? Pues una mala suerte, una putada, ¿no? Hablando pronto y mal. Entonces, bueno, yo busqué formas de enfrentarme a ello a través de, pues eso, ¿no? De casualidades felices, de azares, de serendipias, ¿no? Dicen los ingleses. Por ejemplo, cumplí lo del camión de vino. Hombre, no compré un camión de vino, pero bueno, celebré una fiesta, ¿no? Y el día anterior a la fiesta yo me acerqué en Bavia, es una comarca de León que existe, la expresión esa de estar en Bavia habla de un lugar de ensoñación que les invito a conocer. El día anterior a esa fiesta, a la que se apuntó muchísima gente, incluso gente que no conocía, como estos que se meten en las bodas que no sabes quiénes son y tal. Pues bueno, habían oído que había bebida y yo me fui a por hielo y en el pueblo, en Piedrafita de Bavia, vi a un chico que estaba sacando tabaco y por la espalda me sonaba y bueno, se trataba de una persona, un amigo con el que yo había discutido años atrás y al que no veía, ¿no? Eso fue una casualidad. Nos miramos a la cara, Pepe, él se llama Pepe, es profesor de filosofía y es presidente de la Asociación de Astrónomos de León. Y le dije, tío, tal, pero bueno, él le conté mi historia y se echó a llorar. Le dije, joder, vente mañana por la tarde, aunque sea un ratillo, no puedo ir, he tenido un problema sentimental. Bueno, a la tarde siguiente se presentó y este hombre se presentó, además les dije que era presidente de la Asociación de Astrónomos con un telescopio allí, ¿no? En el pueblo, bueno, es la dote de mi mujer, le digo cuando estoy enfadado, esto es tu dote y tal. Tiene una casa impresionante de piedra, ¿no? De sillería y con un corral precioso y ahí celebramos la fiesta. Y en un momento dado él plantó el telescopio mirando a las estrellas ya de noche. El cielo de Bavia es uno de los más bonitos que existen y está reconocido así por la UNESCO. Y, ¿qué estás viendo tal? No, quiero que vea esto, Miguel, ¿no? Y él me tenía enfocado Saturno, ¿no? Joder, Saturno, ¿no? Que yo nunca había visto en mi vida la Luna y poco más, ¿no? Y me quedé impresionado, ¿no? Y entonces me dijo algo que yo nunca olvidaré, ¿no? Tú has estado allí y has vuelto, ¿no? De Saturno, ¿no? El dios que devora a sus hijos. Bueno, no todo fue tan poético y emotivo porque se acercó otro y dijo, un poco beodo, dijo, yo no veo nada más que una mancha fosforescente y tal. Y luego descubrimos que el muy cabrón había golpeado el telescopio con el codo, lo había movido y estaba enfocando una farola, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y acabo con la última serendipia y con la lectura del último poema, ¿no? Meses después
Estando por ahí y tal, un día en un bar oí una canción. Yo soy muy exquisito y lo que yo suelo escuchar es raro encontrarlo por ahí en radiofórmulas, ¿no? Y, joder, estaba hablando con mi hermana y tal y sentí ganas de llorar. Y me dice, ¿qué te pasa? Y yo esta canción, me di cuenta que era una de las canciones que había escuchado cuando estaba en la UCI, ¿no? Y yo tengo que recuperarla y tal. Bueno, fue una odisea porque entre cientos de canciones, otra serendipia, ¿no? Otra casualidad hermosa. Por fin la localicé, pero es que el azar todavía fue más milagroso, porque cuando la localicé, es de un grupo de Portland, de Oregón, y leí o capté, traduje la letra, me di cuenta de que hablaba de pájaros de invierno, esos pájaros pequeñitos que si os gusta la montaña podéis, siempre veis, y yo siempre me pregunto, con lo frágiles que son, ¿cómo es posible que sobrevivan, ¿no? Joder, pues yo vi en aquellos pájaros de invierno pues una metáfora, ¿no? Y tuve que escribir un poema que os lo voy a leer ahora, ¿no? La letra de esa canción figura precisamente al principio del libro, ¿no? Junto con un poema de Olga Orozco. Y dice así, con esto me despido. Una enfermera pone la radio, se oye una canción. Habla de un pájaro minúsculo que vive en la maleza, se esconde, furtivo, en la grieta de las rocas. Tan liviano es que no deja huella en la nieve. Tan liviano es. Ha hecho las paces con el silencio y el frío. Resiste. Pasa su vida a merced del viento y tiembla cuando oscurece. Ni siquiera Dios lo distingue, son pájaros de invierno. Podría ser uno de ellos esta noche. Miradme, sombras, inmóvil en la cama como nieve, liviano y desnudo como nieve, entre el cielo y las paredes, como nieve. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, yo tengo una máxima en el desarrollo personal. Creo que lo que engrandece a la gente no solo son sus aciertos, sino el corregir sus errores. Y cuando José Antonio iba a hablar, yo en mi ímpetu por cumplir horarios he dado paso a Miguel y creo que le he dejado sin la palabra, así que me gustaría que nos dijeras alguna cosilla antes de finalizar. Bueno, no, muchas gracias. No pasaba nada tampoco. Lo único que no creo que pudiera completar más la exposición que ha hecho brillantemente mi señora, y tampoco sabía muy bien a qué venía aquí porque no me acuerdo de nada. Es decir, no me acuerdo de mi accidente, no me acuerdo de la estancia en la UCI, no me acuerdo de los 3 primeros meses después del accidente, de nada. Y únicamente sé cosas por lo que me han contado. No únicamente, bueno, sí me hubiera gustado comentar algo, pero no de la UCI, porque ya insisto en que no me acuerdo, pero sí de otras cosas, por ejemplo, de cuando luego estuve en el hospital aquí del Álvaro Cunqueiro, tampoco me acuerdo, pero sí que me empiezo a acordar de cuando estaba en el Meixoeiro, y sí que podría decir algunas cosas sobre la rehabilitación y lo que opino de cómo se hace la rehabilitación, que no son muy buenas y casi mejor no decirlas ahora, porque si realmente los profesionales fueron impresionantes, o sea, tengo una bella admiración por el fisioterapeuta Javier que me trató en el Meixoeiro, pero el equipamiento que tenían allí y cómo se organizó sobre todo cuando me dijeron, bueno, ya está, tiene secuelas que no se van a recuperar y te tenemos que dar de alta, y yo estaba convencido de que no, de que podía seguir evolucionando, y de hecho seguí evolucionando después, tanto en Barcelona, aunque no fue un sitio, como dice mi señora, no fue un sitio muy cariñoso, vamos a decirlo así, pero sí estaba muy bien organizado, era como estar en el ejército, algo así. Era unos horarios muy rígidos, una rehabilitación muy estricta, y yo creo que también ahí, aunque era un sitio poco agradable, sí creo que conseguí mejorar algo. Y bueno, no quería decir mucho más. Estoy de acuerdo con
con mi mujer. Ah, sí, bueno, en Navidad se me va mucho las cosas de la cabeza porque me falla mucho la memoria. En Navidad vine tanto aquí al Alba Cunqueiro como al Meixoeiro a agradecer todo el esfuerzo que habían hecho tanto médicos como enfermeras, enfermeros, etcétera. Quise dar las gracias y me sorprendió que todos se acordaban de mí. O sea, es una cosa que me llamó la atención porque debe haber tantos pacientes y cuando llegué y me vieron, pues me decían, ah, sí, este es el ciclista. No sé. O sea, se acordaban de mí y eso me sorprendió y me causó una grata sensación que quiero agradecer. Y nada más, muchas gracias a todos por muchas gracias. Bueno, para ajustarnos a horarios, abrimos un breve turno de preguntas. No sé si queréis preguntarle alguna cosa a alguno de los ponentes. Yo creo que los testimonios suponen no solo una muestra de agradecimiento el haberlos podido escuchar, sino realmente un aprendizaje y una confirmación de que ciertas cosas van en la línea correcta. Yo no sé si alguien tiene algo que preguntar. Yo querría preguntar algunas cosillas, si no me quitáis el turno nadie. A Raúl me gustaría saber cómo hemos influido los profesionales en tu tratamiento, en ese coraje que demuestras, en esa forma de tirar para adelante. ¿Cuánto de ahí hay del tú anterior y cuánto está influido por lo que ha ocurrido? Pues antes no mencioné, pese a que la voy viendo cada 2 por 3, hay una persona en esta sala, igual que comentaba, ¿tu nombre, perdona? Gelu. Como decía Gelu, que hablaba de su hermana, yo tengo que hablar de la persona que está detrás de su hermana, que es una forense de la clínica de aquí de Vigo, que es una persona que me ayudó mucho. Perdón. Entonces, yo personalmente, ¿qué porcentaje tengo de capacidad? Pues el que tengo, que es muy alto porque yo tuve unas experiencias previamente que había tenido que superar. O sea, mi vida, igual que la vida de todo el mundo, tienes tus altos y bajos. Los médicos, yo puedo decir que a día de hoy le he dado las gracias desde a la primera enfermera que, con perdón de la expresión, me tuvo que tirar de los pezones para que yo siguiese vivo aquí. Y se lo comenté otro día en el Café de la Muerte, le dije, no, es que gracias a ti yo estoy aquí. Pues en ese sentido, pues llamó la atención. Pues le doy las gracias y, como decía mi compañero que estuvo aquí en el hospital, le llama la atención el hecho de que vuelvas al hospital y los profesionales del tema sanitario se acuerden de ti, con la cantidad de pacientes que pasan. Entonces, los médicos, desde las enfermeras hasta todos los sanitarios, les he dado a todos las gracias. Incluso a la neuróloga que me trató en la última vez que yo estaba en el hospital, me la encontré por la calle hace unos meses y le dije gracias. Porque obviamente lo primero que tienes que hacer en esta vida es estar agradecido por lo que te han facilitado. Entonces, yo creo que es una actitud personal. No es que tenga yo la teoría, hay teorías científicas y Macarena, bueno, ahora no está, pero Macarena puede validarlo psicológicamente. Un 40% de nuestra forma de ser la marca la genética, el ADN. Eso lo marcan nuestros padres. Pero hay un 60% que somos nosotros los que tenemos esa actitud de poder tirar las cosas, de ir hacia adelante, de no quedarte en ¿y si pudiese? ¿Y si? No. Hay, en mi blog yo tengo un post que es el maldito y si. La gente siempre dice, es que si hubiese hecho no sé qué, sería no sé cuánto. Vale, pero no lo has hecho. No analices el y sí. Si quieres hacer algo, arriésgate. Lo máximo que puede pasar es que pierdas, pero menos de lo que tienes ahora no lo vas a tener. Yo a día de hoy, que vuelvo a ser responsable de recursos humanos de una empresa, cuando la gente me viene a mi despacho y me dice, es que tengo un problema, yo le digo siempre, perdón, problemas es la muerte, el resto son incidentes. Yo eso lo tengo clarísimo. Y la muerte no es un problema, es un camino dentro de la vida. Como decía el anterior ponente, todos los que estamos aquí, dentro de X años, ninguno vamos a estar. Y yo lo tengo clarísimo. Y yo encantado la vida. No sé si te he respondido o no te he respondido. Muchas gracias, Raúl. Iba por ahí la pregunta.
A Gelu me gustaría preguntarle si en ese proceso de readaptar su vida a la nueva situación tan intempestivo, si todo lo que nos ha narrado nos sitúa en un inicio, en un trato amable, en un trato correcto, en un trato muy pro atención. Pero ¿hay algo más que echaste, que harías, que echarías? ¿Echaste algo de menos que se podría haber mejorado más? ¿Algo más que se podría haber hecho? Porque claro, hemos puesto en la balanza con un contraste muy grande entre una hospitalización y la otra. Sí. Lo negativo no lo has dejado claro, pero pese a todo lo bueno, ¿hay algo más que se podría haber hecho? Mira, por ejemplo, yo todos los días, cuando llegaba a la UCI, lo que más temía era el momento de llegar y que me dieran, pues no sé cómo lo llamáis vosotros, el parte de cómo estaba mi marido. Yo siempre decía, ¿y esto por qué no me lo dirán cuando me voy? O sea, yo hubiera preferido, fíjate, que me lo dijeran cuando me iba y no cuando yo llegaba. Cuando yo llegaba, claro, yo entraba, me decían siempre lo mal que estaba y luego yo después de eso tenía que ir allí a donde estaba mi marido tumbado en la camilla, intentar, no sé, hablarle, decirle algo, bueno, que no se enteraba, pero bueno, según me decían, en una de estas máquinas, cuando yo le hablaba, los latidos de su corazón pues subían de intensidad. Pero del resto, por ejemplo, de lo de la UCI, nada más que eso. Porque el trato, ya te digo que fue inmejorable, inmejorable. En cuanto a tiempo, preocupación, yo vi a todo el mundo muy implicado, pero muy implicado, muy implicado. En la planta, lo único que yo eché de menos en la planta fue eso, o sea, solamente esa parte de visitas de traumatólogos y neurocirujanos, que no fuera siempre la misma persona, para poder, no sé, tener ese grado de confianza. Eso sí que yo lo eché de menos, mucho, el resto no. Bueno, pues, ¿una pregunta tenemos? Tú. Bueno, muchas gracias a todos porque, bueno, siempre aprendemos mucho más de vosotros que lo que hay en los libros, sin duda alguna. Yo quería preguntarle a Miguel, bueno, todos en definitiva, ¿no? Pero ¿cuánto de importante fue el después de la UCI? Porque nosotros estamos, y hay muchos compañeros aquí que están poniendo en marcha iniciativas de síndrome post-cuidados intensivos. ¿Cuánto de importante fue para ti el después? Porque realmente parece que uno está con todo controlado y de repente sale a el vacío, ¿no? Pasa de toda la atención posible a la nada. Y luego, ¿cómo es ese proceso? Porque entiendo que con un Guillain-Barré estuviste mucho más tiempo enfermo que los 3 meses que puedes estar en cuidados intensivos. Y luego, ¿cómo crees que está organizado el sistema sanitario? Si hay alternativas, si sabías a quién recurrir, si sabías a quién llamar o no tenías ni idea. Bueno, empezando por lo último, no que yo sepa, no sé si en otros lugares, pero no está establecido un protocolo para prestar ahí una ayuda, ¿no? una asistencia a las personas que han estado tanto tiempo y luego arrastran una enfermedad larga y dura tiempo después, ¿no? Que yo no sé si en algún sitio está puesto en práctica y si no, pues debería hacerse, ¿no? Al final, el cómo yo me enfrenté a esa situación, porque tenía mis pesadillas y tenía mis momentos de temblores y de miedo, pues en mi caso fue, claro, a través de en este caso de la poesía, ¿no? De la literatura. Y eso que he contado de las casualidades, ¿no? De buscar momentos que al final esas casualidades están asociadas a la amistad y aquello que te da calor y amor, ¿no? Y eso lo tiene que buscar cada uno, eso es así, ¿no? Nos lo decía también esta mañana Macarena, ¿no? Con esa resiliencia al final la tiene que buscar cada uno. Pero bueno, volviendo a lo de antes, sí sería importante, porque luego eran las típicas citas posteriores de rehabilitación y no había nada más, ¿no? Y yo a veces tenía ganas de hablar con el neurólogo o el fisio, pero bueno, eran, claro, lo típico, ¿no? Consultas rápidas y ahí pues no, pues sí eché en falta a lo mejor un apoyo, psicológico simplemente, ¿no? Y sí estaría bien. ¿Pensáis que el movimiento asociativo, ¿no? Porque Raúl pertenece a Freno al Ictus,
¿No pensáis que debería haber una asociación de expacientes de cuidados intensivos, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, que debería de existir, pero obviamente teniendo muy claro que vosotros hacéis lo que os dejan hacer. Todo tiene un límite. Yo siempre discuto con la gente. Yo soy feliz y creo y soy positivo, pero no soy ilusorio. O sea, con tus recursos puedes hacer lo que tú puedes hacer, no lo que tú quieres. A mí me enfada mucho cuando la gente dice, el querer es poder. No. El querer no, es lo necesario para poder. Pero aparte del querer, necesitas una serie de recursos. Entonces, si no los tienes, pues el problema es que al final das pie a que todo el mundo hable. Y eso tiene su peligro, desde mi punto de vista. No sé qué opináis vosotros. A mí, por ejemplo, sí me hubiera encantado no tener que habernos ido, como nos fuimos a Barcelona. Sí me hubiera gustado, bueno, mi marido aún sigue con su proceso de rehabilitación. Él sigue yendo a rehabilitación a otro centro, tanto a rehabilitación física como a rehabilitación psicológica. Y sí me hubiera gustado, y a él también, que se hubiera quedado aquí y que lo hubieran seguido aquí. O sea, que hubiera terminado aquí todo. No tener que desplazarnos a Barcelona, estar allí pues 3 meses, que para nosotros eso fue traumático, porque claro, mis hijas se tuvieron que quedar aquí, nosotros desplazarnos para allí, yo estuve allí 3 meses en un hotel, o sea, para mí fue muy duro, muy duro. Y claro, yo eso sí que lo echo de menos, no haberse podido quedar aquí y ahora pues que aún sigue con su recuperación, que no la haya podido hacer aquí. O sea, terminar todo el proceso. Sí lo echo de menos. Se lo pedimos luego al consejero, ¿no? ¿O qué? Ha dicho que apoyaba, pues, ¿no? Bueno, no tenemos ya tiempo para... Pero que nos haga caso es otro tema. No tenemos tiempo para más preguntas y yo creo que agradeceros a todos el venir hoy aquí a contarnos vuestras experiencias. Y vamos a hacer una pequeña pausa para el café. Nos vemos a las 6:30. Coger energías, que vamos a por más. Muchas gracias.